Soy Juan Diego Hernández y esto es Ahora Veo, un espacio de conversaciones profundas, donde la prueba nos confronta, el proceso nos forma y el propósito nos revela que Dios nunca perdió el control. Quédate, tal vez esta historia sea la tuya. Bienvenidos. Valen, Juanmi, gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Ahora Veo Podcast, por aceptar la invitación. ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Bien animados. Animados. Bueno, la presentación es linda porque nos conocemos hace un buen tiempo o nos distinguimos hace ya un par de años atrás y nos hemos visto crecer, hemos visto cómo nuestros planes que algún día soñábamos tener como una familia, un matrimonio, hoy son una realidad y nos hemos podido acompañar primero desde lejos, ahora gracias a Dios desde cerca en la misma familia, en la misma comunidad. ¿Cómo empezó este proyecto de familia? Porque hoy tenemos en el podcast una familia. Hoy tenemos una familia. Y es lindo porque hemos tenido siempre una historia individual. Pero hoy es muy lindo para mí, muy especial tenerlos juntos a los dos. Gracias. Gracias, men. No, nosotros, vale, yo nos conocemos hace 10 años. Tal vez incluso un poco más. Y fuimos novios y la premisa o el sueño inclusive detrás de todo esto fue familia, generaciones, no solamente por nosotros, sino porque pues mi esposa es profesora de entrada y profesora de etapas iniciales y el sueño de ella son los niños y digamos que uno veía todo reflejado ahí, pero siempre desde novios el sueño fue, bueno, y si nos casamos, ¿cuántos hijos? Y bueno, y comenzamos a servir con este otro ministerio que nos motivó mucho a tener familia, y familia además a soñar grande. Entonces uno dice, aquí hay cómo trabajar, Entonces creo que desde novios, desde las etapas iniciales del matrimonio, el sueño fue siempre tener una familia, una descendencia, porque nosotros vemos a los niños como instrumentos del Señor, para Él y para su gloria, pero instrumentos entrenables. Entonces, así como se sirven en Kids, también miramos miramos todavía a nuestros hijos que aún no conocemos, pero que sabemos que el Señor sí. El Señor sí. Pues creo que siempre ha sido pues como parte de nuestra historia. Nuestra cosmovisión ha sido guiada o más bien unificada por el Señor, ¿sí? Porque quizás cuando uno va a formar una familia vienen diferentes culturas, ¿cierto? Que terminan siendo una sola. Y creo que nuestra cultura ha sido leer la palabra y decir, esta va a ser nuestra cultura. Y creo que alinearse con los principios bíblicos no es una tarea fácil, no es algo que se dé de la noche a la mañana y solo por leerlo ya ponerlo a la práctica no es fácil. Sin embargo, creo que nuestra historia desde el noviazgo fue, no somos perfectos, pero vamos a hacer la voluntad de Dios. O sea, entendimos que somos seres pecadores, que cometemos errores, que sí, somos de carne y hueso, pero con el propósito inicial de vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y esa fue como la premisa, y entonces siempre fue como, vamos a hacer familia para la gloria de Dios. Vamos a tener hijos para la gloria de Dios. Vamos a trabajar para la gloria de Dios. Esa ha sido siempre como nuestra cosmovisión, ¿cierto? Y eso ha sido lo que ha hecho que nuestra historia se amolde a la voluntad de Dios, porque pues como pecadores no podríamos hacerlo. Pero creo que esa fue la guía: familia, generaciones, trabajo para su gloria, y ya, pues ha sido como todo. Y este año cumplen de casados 4 4 años. 4. 4 años.
Y yo recuerdo que con Vale, cuando hablaba con ella, uno cuando inicia un proyecto, uno tiene muchas expectativas de un proyecto. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿cómo será cuando tengamos el carro, la moto? ¿Cómo serán nuestros hijos? Nuestro futuro. Pero tú no sabes a qué te enfrentas y hemos visto también otra historia como la de mi mamá. Decía, yo me casé y yo no estaba esperando que mi esposo muriera a los 10 años. Pero si la convicción es para la gloria de Dios, creo que eso te puede sostener en el tiempo. Y en 4 años, ¿cuáles han sido esas pruebas que se han encontrado en su vida de casados? Ahora que son uno. O esas primeras pruebas que encontraron. Yo creo que de por sí estar casado es retador y complejo. Solo la idea de vamos a casarnos ya tiene que salir de alguna parte 12, 15 millones de pesos, ¿cierto? De hecho, yo le decía a Valentina, yo le dije a mi papá ese año, vamos a casarnos y no tengo un peso. Yo me le acerqué a mi mamá y yo le dije, mamá, nosotros tenemos una ascendencia judía, alguna perla por ahí de valor escondida, un mapa del tesoro. No, y todo lo que yo tenía para casarnos era una cadena de plata del Pacto Amar es Esperar que yo hice cuando salí del colegio. Y voy a guardarme para la persona con la que me voy a casar. Y eso era lo único que tenía. Y mis papás me dieron otra cosa, entonces ya, porque cuando fui a preguntar el anillo, claro, un anillo barato, salían 250,000 pesos. Yo no tengo 250,000 pesos. Pero todo eso comienza a ser un reto, todo. Entonces la parte económica, yo dije, vamos a casarnos, y a mí me sacan del trabajo en el que estaba. Todas las proyecciones económicas que habíamos hecho, pero me sacaron ya faltando un mes para casarnos. Y yo dije, ¿y aquí qué? Y el Señor nos sostiene, esto se cae. Y nos dio por iniciar empresa. Yo me accidenté. Valentina se accidentó, casi se nos mata en un accidente de moto. El abuelo de Valen se murió ese año, don Gildardo, que ha sido tan, digamos, valioso para nosotros y cercano. Bueno, todo comenzó como sacudido. Ese día, no sé si te acuerdas, ese día llovió el día de la boda, que eso estuvo lloviendo, éramos nosotros clamando más porque no lloviera que porque el Señor bendiera ese matrimonio. Y, o sea, hubo muchas cosas alrededor que uno dice, pucha, arrancó durito, arrancó con todo y el Señor nos sostuvo. Y aprendimos en el tiempo de ausencia a dar gracias y en fe decir, Señor, gracias por el tiempo donde no hay trabajo, porque vendrá uno en el que el exceso de trabajo no me dejará disfrutar estos tiempos a solas. Y algo tan simple como un tiempo a solas de 1 hora, hoy en día uno no se lo puede dar, hoy en día es un lujo a lo mejor de fin de semana, o es un lujo de una tarde, pero digamos que no es tan habitual. Así arrancamos y después, digamos, comenzó todo como a crecer. Entonces comenzamos a levantarnos y no teníamos carro, no teníamos moto, teníamos un apartamento. Ni siquiera de nosotros, pues alquilado, aclaro, ¿no? Aclaro. Nada, estábamos viviendo yo creo que bien. Y nos llega la grandiosa noticia de que pues Valen está en embarazo. Y el gozo pues fue gigante porque lo habíamos esperado, lo habíamos soñado. Nos habíamos dado el primer viajecito después de 2 años. Nos habíamos dado un viaje de vacaciones después de 2 años de casados. ¿Y a ¿no? dónde estuvieron? Bogotá. Estuvimos en Bogotá en plan cultura. Sí, El chavo de Bogotá en plan cultura. Hicimos la inversa. Y si los de Bogotá se vienen para acá en enero, pues nos vamos para allá. Y Y Bogotá. conquistaron. Claro, pues Conquistamos para a allá ellos. voy. Y arrancamos y fue muy bonito. Volvimos para encontrarnos con la sorpresa de estar en embarazo. Y digamos que por la forma en la que nosotros como familia espaciamos los embarazos, digamos que para mí es muy cercano pues el ciclo de Valen, todo el tema, yo no soy tan lejano a la situación. Me sorprendió, igual me sorprendió, Valen me recibió en la casa, yo creo que eso fue un almuerzo, Un desayunito. eso fue un desayunito. Yo supe el día antes. Ajá. ¿Sí? Téngame ahí la historia un momentico, que tú dijiste algo que me acuerda, cuando uno se casa recién,
uno promete cosas. Uno promete y uno hace unos votos hermosos. Uno los estudia, los ensaya, los repite. eh, Dentro de esos votos, incluso que el pastor te dice, es que tú vas a ser fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Qué más nos dice? No, salud, enfermedad, riqueza en la pobreza. Mm. No, es que qué más le puedes acudir a uno sino en la salud y la ausencia de la presencia. O sea, es una unión que te va a proteger en momentos de mucha alegría, pero también de mucha tristeza. Porque en la dificultad tendemos a huir. A huir. En la dificultad tendemos a ser facilistas y a buscar el canal más fácil. Por eso uno de nuestros retos era, yo he aprendido a vivir solo y a andar solo, y si me caigo, pues me caigo solo y me tocará levantarme solo, ¿cierto? Porque fuimos levantados de esa manera. Valen también. Chicharrones, y cuando no hay para los dos, cuando no hay para los dos, ¿quién responde? Cuando el tema se pone, cuando el uno sufre, ¿yo qué hago? Mm. ¿Cómo se aguanta? Es el chicharrón. El chicharrón, cuando el uno es el que sufre, el otro, ¿qué hago al respecto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Todo comienza hermoso. En un matrimonio todo es hermoso. La planeación, hasta que tú sabes cuánto cuesta, es hermosa. Y es un buen plan, es un plan maravilloso. Es tan maravilloso que está tan bien diseñado por Dios que te va a contener junto a tu esposo en momentos de salud y de enfermedad, de riqueza y de pobreza. Entonces, súper lindo eso que dijiste ahora. Ahora sí, mi vale. Un almuerzo, estábamos ahí. No, un desayuno. O sea, pues el día anterior, o sea, yo dije, o sea, ya tengo tantos días de retraso, lo normal pues en un embarazo. Pues Juan tenía como las cuentas, pero yo no recuerdo si fue como que yo le oculté información. Seguramente fue así. Seguramente. Pero yo, pues, o sea, realmente en mi corazón estaba, yo voy a ser mamá algún día y esto va a ser la locura. O sea, esto va a ser, si el primer momento en que yo me dé cuenta, no, yo le tengo que decir a Juan con bombos y platillos, tiene que ser la super noticia. Entonces yo dije, no, yo no voy a permitir que entregarle o decirle así de la nada, no, ya estoy embarazada, no, yo quiero decirle de una forma muy especial. Y mi suegra fue mi cómplice. Entonces yo le dije, ven, vamos a hacer una prueba de embarazo. Y yo quiero que tú seas la primera. Entonces, Que además, perdón, son sueños que rodean, ¿no? No es solo uno. Claro, ajá, No es papá, son mis abuelos, son todos que preguntan. sí. Y a mi mamá también le escribí, pues, vamos a hacer una prueba de embarazo. Pues yo no le conté a ella que estaba embarazada, sino simplemente como que, bueno, voy a hacer una prueba, a ver qué tal. Ya nos había Como pasado cualquier antes. mes, sí, como cualquier mes, pues, de un retraso, haría uno la prueba de rutina. Entonces, al día siguiente, bueno, ese mismo día, entonces yo le dije a mi suegra, positivo. Entonces ella gritaba en silencio, porque era como la emoción, como que no le puedo decir a todo el mundo, Pues, quisiera gritar. eso fue en el encuentro. Sí, eso fue en el Eso fue en el encuentro. encuentro, yo estaba en Entonces el ensayo. estábamos muy felices, las dos nos pusimos a llorar, pero las dos dijimos, tampoco nos desbordemos porque hay que hacer una prueba de sangre. Ya. Entonces, estas pruebas tienen como su posibilidad de que fallen, entonces no, pues vamos a hacer una prueba de sangre. Entonces, no, las dos investigando, no, estará abierto, no estará abierto. Bueno, entonces sí, listo, no dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y pues al día siguiente era para hacer la prueba, pero ya no me aguantaba las ganas de decirle a Juan. Yo le dije, no, ven, acompáñame a comprar algo, yo quiero decirle de alguna forma especial. Y ese día Juan tenía ensayo hasta las 10 de la noche. Y yo, no, ¿cómo va a aguantar tanto tiempo? Entonces, bueno, yo me aguanté ese poquito y yo, bueno, fui, ella me hizo el favor de llevarme, mi suegro pregunta y pregunte, pero ¿por qué tantas cosas? ¿Ustedes por qué están tan raras? ¿Qué están haciendo? Bueno, y nosotros nos fuimos a comprar la cajita, yo compré una cajita muy linda, bueno, todo así como el detallito, y al día siguiente fue la noticia. Entonces, el desayunito, yo le preparé un desayunito especial.
Pues el día anterior, como te dije, él llegó tarde, entonces pues yo aproveché e intenté quedarme dormida. Recuerdo que ese día, después de que hice todas esas vueltas y armé el detallito, yo me postré y me puse a orar. O sea, realmente fue como, Dios, gracias. Gracias porque ha sido bueno, no puedo creer que en mi vientre haya vida. De verdad que ese día entendí que era el milagro de la vida. O sea, es un milagro, es algo que no estaba y ahora va a tener vida. Desde ya tiene vida porque es ese positivo en tu sangre no refleja más que el Señor puso su soplo de vida y hay algo nuevo en tu vientre porque ya hay células, ya hay sangre, ya hay muchas cosas formándose y caminándose a través del cuerpo, que es toda una máquina especial. Es todo tu cuerpo diciendo, el Señor es el que da vida. O sea, literalmente es cada pedacito de sangre diciendo, hay vida. Y para mí eso era literalmente un milagro. O sea, yo que amo tanto a los niños y para mí son como de tanta bendición, digo, ese día entendí, esto es vida de parte de Dios. Y me postré, le di gracias al Señor. Al otro día la alegría más grande, contarle a Juan con lágrimas en los ojos, o sea, con esa alegría tan bonita, tan genuina, tan del Señor, ¿cierto? Tan Tan esperado. esperado, porque era o sea, desde que antes que nos casáramos decíamos, vamos a tener muchos hijos, vamos a tener muchos hijos y vamos a formar familia y van a ser una bendición y los vamos a formar de esta forma. Entonces siempre es alegría, ¿cierto? Y, y no, y ese momento era como, sueño cumplido, sueño Pa- cumplido. Para nosotros fue de mucha alegría porque pues, nosotros servimos con un campamento de cosmovisión para jóvenes de cosmovisión cristiana. Y para nosotros poder llegar, yo hice cuentas de uno y yo, pucha, entonces vamos para el próximo campamento, no sabemos si vamos solos, si vamos acompañados. Ese año teníamos el campamento en Armenia, y nosotros, o sea, eso es un campamento que va por todo el país, y ese año lo teníamos en Armenia, y yo le dije, amor, no, para ir nos toca agarrar otro campamento, porque, y que vamos a ir con un niño de días, por Dios bendito, al campamento, a ponerle a chupar frío en Salento, no, ¿cómo se le ocurre? No, o sea, en mi cabeza se fue automáticamente a hacer Sí. la logística del año, pero brutal, frun. Y bueno, nos falta esto, nos toca comenzar a buscar casa ya. Ese año yo le había dicho a Valentina en enero, yo, vamos a movernos de apartamento. Yo no sé qué tengo, pero a mí me estorbaba, no el apartamento, sino el estar en el mismo lugar. Yo dije, hay que abrir campo, o sea, como una cosa ahí toda exótica, ¿cierto? Medio, bueno, uno ahí como medio animista, medio, sí, como premonitoria. Y bueno, pues bueno, y todo sucedió. Y yo sí, yo le dije que nos moviéramos para usted en embarazo, para poder hacer el trasteo. No, esto está muy berraco. Y entonces todo el año se proyectó, ¡fruf! De una, porque era algo con lo que hemos soñado, es algo en lo que nosotros animamos a los pelados, porque es complejo tener ahorita, en nuestra generación es complejo que se casen y que digan, Exacto. vamos a ser papás. Si esa sea parte del sueño, parece más un accidente que sueño. Cuando vemos la pirámide poblacional invertida, y no tener hijos para entregárselos al sistema, sino soñar porque es lo que Dios anhela. Dios anhela mentiras que nos han mentido dentro del mismo proceso de pensamiento contra los que nosotros luchamos afuera. Dijimos, no, pues que la forma de hacer esto es con familia, es con generaciones fuertes. Esto no se arregla solamente con, ay, sí, vea, póngale el pañito ay, todo tiene que mejorar, piense desde la Biblia y chao. No, esto se arregla es con gente y las naciones se han levantado, es con siguientes generaciones fuertes. Entonces, para nosotros era ver mucho más allá que solo nuestra familia creciendo. Era, Señor, vas a levantar una generación diferente. Y para más pica, todos nuestros amigos alrededor en las mismas. Lina quedó en embarazo, ustedes están en embarazo, el Paz queda en embarazo, quedaron en embarazo varias familias que hoy en día nosotros disfrutamos también a los niños y nosotros por gracia quedamos ahí. Amigos que habían perdido bebés hace poco de otras comunidades, también por los mismos lados, y todos bebé, y nosotros, mire, qué bendición, caímos en una tanda, caímos en una tandada todos,
Entonces, eso como que La hizo cuajar premisa el sueño viene más. generaciones fuertes, o sea, O sea, como nosotros, y señor, gracias. O sea, como que el sueño era mucho más allá de 9 meses y se acabó. Era, uy, señor, nos vas a dar a entrenar. Y yo hacía cuenta, y yo, vamos a necesitar un salón más grande verde. Yo dije, esta tandada que viene, todo va a pasar derecho a 3 a 4 en el Kids. Y si los entrenamos bien, estos chinos van a ser los líderes a futuro de todo. Y yo dije, bueno, señor, nos estás dando una esperanza. mm, Entonces yo creo que para nosotros el primer momento fue una esperanza titán que cambió la dinámica del año. Yo ya había pedir permisos, yo dije, no, vendamos tal cosa, consigamos un carro, endeudémonos. Yo comencé a hacer cuentas de dónde sacaba yo un carro a esas alturas, cogí otro trabajo, todo, o sea, todo se fulió en el momento que yo dije, bueno, nos fuimos, mm, nos fuimos. Hasta ahí vamos en ruta. Claro, y que además se han formado para eso, porque hay quienes no los conocen, pero Valen, docente formada ahora con maestría en este tema, pues todo apasionado por las generaciones, ingeniero, músico, pero con un amor por los niños que es más que evidente. Y está en un momento en donde, bueno, dentro de nuestra cosmovisión y dentro de un sistema en el cual los niños no nacen, primero, no nacen, ¿sí? Y segundo, no los desean, porque parece que hoy un niño es un mal proyecto de vida. Sería mejor proyecto de vida ser un perro o convertirse en Ujú, uno, ujú. hoy, ¿no? Que tener un bebé en casa, mm, que casarse y estar con una mujer, construir una familia. Es como que eso ya pasó de generación. Hoy estamos es para empoderarnos, tener un carro súper lujoso, un apartamento grande y unas redes sociales llenas de viajes sobre Europa. Ese sería como el estándar de éxito hoy, pero tener un bebé te retrasa todo eso. Entonces, que a ustedes estén en este punto de la historia, gozosos, felices de que dentro de este sistema ustedes puedan ir a formar generaciones fuertes, no solos, porque claro, estábamos alrededor otros amigos también en la misma situación. Claro, tenía que ser muy esperanzador, muy vibrante, ¿no? total. Estar justo en este momento. Pero Dios, pero estar aquí en este mundo implica muchas cosas que nosotros no prevemos en nuestras historias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo podríamos enmarcar después de este momento tan vibrante un, un- un desenlace o un punto de giro en la historia? El, lo primero que nosotros hicimos fue descargar una aplicación de Philips, brutal, que nos mostraba cómo se iba desarrollando el bebé día tras día. Y es brutal porque es 3D y es muy dinámica. Entonces o sea, usted veía cómo se movía el bebé. Entonces dice, no, de tamaño de un frijol. Y yo le mostraba a Valentina, así está el bebé. Llevamos tantos días. Llevamos tantos días, yo era haciendo cuentas y yo, bueno, el bebé está así, el bebé está así. Mis papás nos llevaron, o sea, toda la dinámica alrededor de la familia cambió. Entonces mis papás nos enviaron a la primera ecografía, ellos emocionados. Mm, El doctor que nos hizo la ecografía, el que hizo la ecografía, fue el doctor que me recibió a mí. Entonces para mi mamá era una cosa, pues, Súper gigante, simbólica, súper sí. lindo, o sea, fue sí. muy bonito. Mi hermano también animado, animadísimo. Mi hermano venía también de un proceso complejo. Bueno, varias cosas y fuimos contándole a la familia, le contamos a los amigos del campamento y también se animaron. Y todo bien, le contamos a los amigos del colegio, yo le dije, jefe, yo le digo esto por temas legales, no sé qué implique. El jefe se fue para atrás. Y eso fue una bendición. No, hermano, vea, qué lindo, vea, no. Nosotros lo que queremos es familias. Acá le tenemos de una vez el Kinder 2 para los niños, para que los dejen acá, no se tengan que ir. O sea, el jefe estaba más emocionado que nosotros, estábamos en un devocional y no, vea, les vamos a contar que Valentín y Juan Miguel están en embarazo y todos los No, y profes, todo el mundo todos gritaba de felices, emoción. todos alegres, motivados, hasta que un día salimos a caminar, nosotros salimos a caminar, em, y Valen comenzó con un dolor, Sí. un dolor, eso fue un sábado en la mañana. Bueno, también como que vale la pena aclarar que pues teníamos ya 2 mesecitos y logramos ir a varias, pues 2 ecografías.
Escuchamos el Entonces, corazón. pudimos ver el corazón del bebé y creo que cualquier persona, Mm, no sé, que desee o no desee tener hijos, ante la magnitud de Dios en algo tan pequeño como es el corazón de un bebé recién formándose, creo que Del tamaño de un frijol y que tenga corazón. es ver al Dios de lo pequeño como al Dios de lo grande. O sea, es como ver a ese Dios de ese, realmente en la imagen se nos ve como un puntico rojo que tiene movimientos, ¿cierto? Unos movimientos primitivos, nos decía pues el doctor, esos movimientos tan perfectos. O sea, uno se enfrenta a esa ecografía y yo creo que uno no, o sea, no hay forma de negar la, la grandeza de Dios. Yo creo que eso a mí me quebró, diría yo. Ese fue el momento en que, o sea, yo vi eso y yo dije, uf, de verdad, Dios es demasiado grande y demasiado perfecto, ¿cierto? En ese detalle. Y creo que haber visto eso y después empezar con este dolor en esa caminada. Entonces yo tenía muchos exámenes, tú sabes que esos primeros meses son examen cada 8 días, son examen de sangre, examen de esto, examen de lo otro, del azúcar, bueno, etcétera, etcétera. Y es brutal las primiparadas que uno pasa. Sí. Es brutal las primiparadas que uno pasa porque creo que, o sea, uno sentarse en la EPS ya no esperar la cita de uno, sino uno con una carpeta que dice maternidad, y uno a mirar para el techo y dice, mucha, ¿qué está pasando? Es muy azaroso y nos explican en cualquier momento, por favor, repórtenos. Ajá. Y ese sábado salimos a caminar en la mañana, que porque Ujú. buscábamos, que lo Y uno, vamos a que un lo examen otro. en Y Mocagua. después dijimos, no, pues vamos de camino, vamos de camino al examen, era algo que Valen tenía que hacer, y seguimos. Y nos fuimos hasta el examen, y cuando llegamos al examen, Valen sale y me dice, no me pudieron hacer el examen, tengo un sangrado. Y ahí comenzó Cristo a padecer. Y ahí comenzó el Cristo a padecer. Entonces, ese dolor fuerte, ¿cierto? Bueno, ingresar al baño, ver el sangrado, es muy impactante, ¿cierto? Pues cuando uno está en esos primeros meses y más cuando le dicen a uno, cuidado, que los 3 primeros meses son de mucho cuidado, pero yo ya sentía que iba un paso adelante porque ya iban 2 meses, ¿no? Eso es Bueno, normal. espérate, Tai. En la primera ecografía, a nosotros nos mostraron algo que nosotros nunca me había visto. Y es que Valen tenía una condición en el útero, en el lado izquierdo. Y bueno, o sea, no fue claro, pero nos dijeron es como si el camino hacia el ovario estuviera bloqueado. Estuviera bloqueado. Pero entonces nosotros como que muy azarados, pues el doctor nos dijo, no, pero no, vea, este muchacho se aferró re bien, vea, este pelado está bien parado donde le corresponde en el útero. Y nosotros viendo ahí, bueno, sí, Y hágale, uno sin entender eso. no, hágale, uy, no, qué bien. Y otros, Grises no, pues, blancos. y uno dice, no, pues gloria a Dios. No, pues Si gloria a usted Dios. lo dice, bueno. No, hágale, doc, de una. Pero sí, eso nos dejó como y nosotros, bueno, doc, pero ¿qué? Me dijo, no, vea, de entrada nos asustó porque nos dijo, pues es raro, pero en ocasiones han salido niños sin brazo o sin piernita o son niños, son embarazos de alto riesgo porque pues como el útero no tiene toda la, o sea, eso es o El sea, es que el espacio. diseño es muy brutal, hermano. Eso es, excúsame la expresión y me excusan, pero es que eso es o sea, eso es una cosa expandible, es brutal. O sea, el útero como máquina ingenierilmente es demasiado espectacular. Se va adaptando al crecimiento del bebé antes de que el bebé crezca. Entonces nosotros empezamos con miedo, pero dijimos, listo, pero el man dijo, no, pero eso es muy raro, pero pues cuando dice raro es responsabilidad del doctor decirlo, porque ha pasado, él dice, no, yo le digo, nosotros, bueno, ¿y qué podemos hacer? Me dijo, aquí nada, si está el bebé, ya aquí no me puede hacer nada. O sea, ya vamos, pero mire, ¿no? Y nos daba más moral de lo que nos daba sustos. O sea, no, mire, ese muchacho se agarró re bien, y uno mirando, y no, sí, no, ahí está en la pared, y no, bueno, doc, sí, no, súper, nos fuimos. Entonces, ese contexto estaba, el susto Mm. de nosotros de embarazo de alto riesgo, la pérdida es alta,
estaba presente. Pero pues nosotros siempre, no, el Señor va delante de nosotros, este es el sueño del Señor. ¿Cómo Dios no va a ver esto? Y comenzamos a buscar videos en internet y encontramos, claro, la mamá que no, nada, tenemos casos en el colegio de hombre, personas cercanas a nosotros, a los niños que hoy en día les damos clase, que son una bendición, que uno dice, y no uno, una mamá con el mismo caso que tuvo dos, otra que tuvo otros dos, o sea, casos cercanos que uno dice, listo, no pasa nada. Entonces, eso rodeaba todo eso hasta que el dolor comenzó, ¿sí? Hasta que el dolor Sí. comenzó. Sí, y de hecho, pues, o sea, ese momento era como, un sentimiento, o sea, en doble sentido de, bueno, yo que anhelo, ¿cierto? Anhelo tanto ser mamá, como no sabía que mi cuerpo no estaba preparado, o sea, no estaba, no preparado, sino no estaba en la óptima condición para el bebé. Pero estaba la otra emoción de, fue un milagro. Vuelve y juega. O sea, Dios es el dador de la vida. O sea, el hecho de que así tu útero no estuviera de la forma, ¿cierto? Que quizás sería la forma óptima para el bebé, el Señor lo puso donde debía ponerlo, porque de hecho el doctor se asombraba al ver la ecografía, decía, pero La ¿cómo muchacha se llegó agarró muy hasta allá? bien. O sea, cómo pasó, ¿cierto? ¿Cómo pasó todos estos retos, ¿cierto? Porque fueron muchos retos aún dentro del vientre y decir, pasó todo esto y llegó a donde tenía que llegar. Y hasta ahí, uy, yo decía, Dios mío, eso es un milagro. Realmente es, es tu voluntad que esto sea así. Yo llegué tranquila al médico el día que tuve el dolor y el sangrado. Tranquila en el sentido de que mi esperanza estaba puesta en Dios, ¿sí? O sea, no en los médicos, no en la sensación, porque era el dolor físico, el dolor quizás emocional de la confusión del momento, pero por encima de todos los temores o cosas, yo decía, mi esperanza está en Dios, mi esperanza está en Dios. Y ahí ya empieza pues como a suceder como varias cosas, varias pruebas, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Eh, Eso, sí, eso fue un sábado. Salimos a caminar como a las 8 de la mañana, decimos, no, vamos a caminar aquí tranqui, que pues porque el bebé, a estas alturas ya habíamos hablado con él, pues yo me había quedado, cierto, hablando con el bebé, habíamos orado, hicimos lista de nombres, o sea, toda la película a la que no le habíamos dado rienda suelta, ya, frun, o sea, nos fuimos, nos vemos en octubre. Y se cuenta y nos vemos en octubre, parce, nos vemos en octubre, mm, noviembre y nos fuimos. Y eso pasó el sábado, cambió el plan de una, ¡pum! El sábado ya no salimos a caminar, de una corra para el San Juan de Dios. Y creo que el San Juan de Dios es una bendición, pero es un lugar pues que en ocasiones tiene, o sea, es medio película de terror a ciertas horas del día. Entonces, mientras estábamos en este susto, nos mandaron para maternidad. Eso no tiene diferenciación, ¿cierto? Es la misma zona. Entramos y bueno, la esperadera, y yo, bueno, no, esto no se demorar, no se demora, nos echamos 4 horas ahí. A las 3 horas nos atienden porque obviamente habían casos pues más azarosos, pero mientras estábamos ahí en la espera, a cada mamá que entraban le ponían obviamente la eco el y sonido de la... escuchábamos el latido del corazón de todos los que pasaron, casi 7. Y nosotros ahí, no, pues ya cuando nos Y toquen nosotros felices, nosotros pues, felices, pues apoyando Claro. como el Sí, hecho que de eso tener es vida. un escenario compartido. Aquí no, todos claro, somos Mm, amigos. sí, claro, toda la dinámica sí. de, ¿y tú cuántos meses tienes? No, tanto, y uno hablando con los otros papás afuera, ¿qué hermano? Me dijo, no, hermano, yo ni estoy casado, y uno como ver todas las dinámicas de cada uno, no Sí, estoy casado, yo la no que viene esperaba del baby esto, shower por un el que susto. conoció al otro en la fiesta, o sea, de todo ve uno allá. Y cuando llegamos, Valen pasa, y lo primero que sale diciendo es, no escuchamos el latido del bebé. Lo que habíamos escuchado ya no estaba. ¿Quién dijo eso? El doctor nos Mm, Ya. dijo eso. Y Valen sale súper triste, súper azarada. Y yo dije, mi amor, pero el doctor dijo, pero no significa que porque no esté el latido, pues no esté.
esto pasa. Entonces, como que quedamos en un limbo de no saber, repito, sábado, eso pasó un sábado, pasa el sábado, pasa el domingo, domingo súper amargo, hermano, súper amargo ese domingo. Llega el lunes, vamos a trabajar, vamos a la cita y en la cita ya nos confirman. Sí, y de hecho, pues esa mañana yo trabajé, pues yo fui al baño y yo tenía mi esperanza, o sea, siempre era mi temor como va a volver a haber sangrado. Pero yo antes de entrar al baño oraba y yo, Señor, por favor, que no haya sangrado, no haya sangrado. Yo sé que tú sostienes a mi bebé y está en tus manos y tú eres quien lo cuida. Entré al baño ya antes de salir para la cita y había sangrado. Poquito, pero había. Entonces yo dije, Dios mío, está en tus manos. O sea, ahí yo dije, no quiero pensar más porque realmente, pues emocionalmente, cuando uno empieza a sobrepensar las cosas, pues se adelanta, ¿cierto? A acontecimientos que no son la realidad. Y mi esposo es muy sabio de siempre decirme, apégate a lo que está sucediendo, no a lo que te estás imaginando. Creo que eso es muy particular en las mujeres. Entonces, él me decía, tranquila, vamos paso a Nos paso en habían lo que dicho que estaba eso era pasando. parte normal, o sea, que eso era parte de la dinámica, si era un poquito de sangrado, pues digo, cierto, que cada mujer conocía su cuerpo, Mm, si ven un poquito de sangrado, no se asusten, vienen, ujú. ya si ven un poco pues de sangre, vénganse de una, ¿cierto? Y eso comenzó así, fuimos el lunes en la tarde A una cita a una particular, cita particular. porque era la siguiente ecografía, Ujú, ya la tercera, ujú. era la tercera Y nos ecografía. encontramos con unos amigos Mm, de otra comunidad. y- Recién casados y nosotros, y ustedes también, nosotros, no, qué felicidad, todos afuera en el consultorio, una bendición, hasta que nos tocó entrar a nosotros, hasta que nos tocó entrar a nosotros y bueno, ahí ya entran, nos dicen que efectivamente el bebé ya perdió la vida, mm, que ya no encuentran el latido del corazón, nosotros con la esperanza, yo empezaba en la esperanza y íbamos viendo esa imagen y mi mamá y mi hermano estaban afuera y allá se proyecta la cámara adentro y afuera. Y yo esperando porque es una imagen gris, y yo esperando el rojito y azul que se moviera. Y yo, Señor, que se mueva, Señor, que se mueva. Y no se movió nada, y no se movió nada. Yo, Señor, que se mueva, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo no va a mover? Es que es lo que hemos anhelado, es lo que hemos soñado, es por lo que hemos orado, por lo que hemos trabajado. No hay vida. ¿Qué pasó acá? Y mientras uno sufre, mi esposa sí que sufría ahí. La que estaba acostada, a la que le estaban haciendo el examen, en una bata. O sea, es una escena bastante compleja, bastante compleja. O sea, el sueño se fue en una foto, men. ujú. Sí, se fue en una foto. O sea, amor, que Sí, pues el dolor físico, pues no sé cómo describírtelo, o sea, que se pueda parecer, ¿cierto? Porque no hay forma sí, de describirlo. Pero creo que en ese momento era más como las preguntas, ¿cierto? Internas que hice mal, ¿cierto? Creo que como mujeres siempre estamos como preguntándonos qué hice o qué no hice para proteger esa vida. Y siempre uno, pues bueno, buena alimentación, deporte, bueno, tantas cosas que podría hacer uno durante el embarazo para que todo esté, como lo decía anteriormente, óptimo para el bebé. Ahí el Señor me decía como que no eres tú, o sea, no son tus fuerzas, no es ni el deporte, no es la alimentación, porque el doctor me repetía eso, no fue tu culpa, no es algo que tú hayas hecho, porque siempre está la pregunta, el por qué. Bueno, doctor, ¿por qué? ¿Por qué pasó a esto? buscar una causal para Y arreglarlo. creo que uno entiende, uno en ese momento como que no está en shock, ¿cierto? O sea, uno no, en ese momento uno no es consciente, ¿cierto? Días después como que uno ya no está, ya no tiene vida. Sí,
esa esperanza que teníamos, esa alegría, ya no está. Y más porque todavía estaba dentro de mí. Entonces era como, no está, pero aquí está, ¿sí me entiendes? O sea, su corazón no funciona, pero está dentro de mí. Y aparte porque el saco gestacional seguía creciendo. Entonces, físicamente también hay unos cambios. Como te decía, o sea, son 2 meses, no es, perdóname lo que vas a decir, pero hay muchas personas que se toman el atrevimiento de decir, pero es que estaba pequeño. Pero es que estaba apenas formándose. O sea, créeme que esta experiencia me hizo entender que hay que ser prudentes, ¿cierto? Hay que ser prudentes porque em, también escuchando como el testimonio de ustedes y de Vale, yo decía, no soy la misma persona que antes se atrevía a decir, ay, tu barriguita o cómo vas. O sea, creo que hay que tener cuidado porque no se sabe qué está pasando adentro, ¿cierto? Y no se sabe qué está pasando en la historia de la otra persona. Entonces creo que uno tiene como ese cuidado y ese tacto de, "Uah, yo experimenté esto y hasta aquí". Y hasta ese momento yo decía, no sé, o sea, como que no sé qué sigue, no sé qué voy a hacer, no sé qué ecografía tengo que hacer, no sé. O sea, hasta ahí yo dije, Sí, uno trata está de mi bebé acá. arreglarlo y de buscar causales para que una próxima ocasión no vuelva a suceder. Y el doctor nos decía a nosotros, eso no tiene causal. He aquí que siendo ginecólogo de tantos años, la vida sigue siendo un milagro. Y nos decía a nosotros, por eso los niños, el cuerpo de la mujer puede rechazar al bebé, porque el cuerpo funciona como un computador. Ujú. Escanea el código genético del niño, lo revisa todo el tiempo, y si no es funcional a lo que el estándar de la misma vida, obviamente un hombre con una perspectiva muy del naturalismo, ¿cierto? Si el escáner no nos muestra algo correcto, el cuerpo se encarga de rechazarlo solo. O sea, por eso los niños con síndrome de Down son tan valiosos, porque es como si se les hubiera escapado al mismo sistema, y se le escapan al sistema y dicen, no, yo sí valgo, y yo sí valgo, y para lo que el sistema es una anomalía, para nosotros es una bendición, porque la vida Ujú. sigue siendo un milagro, Wow. que está por encima del estándar de lo que uno no puede manejar, no es arreglable. Mm. No es arreglable esa parte, eso se llama epigenética, eso es espectacular, entrar a ver cómo funciona ya la parte del sistema que lee el código y te dice a ti vale o no vale, nos deja ver el valor real y cómo Dios hace algo por encima de lo que todo el mundo piensa. Nosotros entramos en eso y comienza un proceso de, de duelo y de luchas internas en muchos campos. No solamente de preguntarle al Señor, sino de tener que usar cosas que juramos jamás usar. En el campamento nosotros predicamos en contra del misoprostol y del aborto, pero lo primero que nos dijeron que Valentina se tenía que tomar era misoprostol. Y yo levantaba esas pasas y yo le dije, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio vamos a hacer esto? Mientras teníamos que ir a chequeos para verificar si el bebé ya había salido o no, porque eso es torturador, hermano. Eso es esperar todos los sufrimientos sin la consecuencia que uno anhela. Son todos los sufrimientos de un parto normal sin esperar el resultado de la vida. Entonces el dolor, son las contracciones, porque eso es lo que hace el misoprostol. Comenzar a contraer, a generar para expulsar lo que queda. Nosotros levantábamos, yo le decía, mientras yo sufría, yo le decía, Señor, esto no es justo. Sí, Señor, esto no es justo. Con nosotros no. Mientras eso pasaba, alrededor llegaban noticias de gente que uno decía, Señor, ¿en serio ellos en embarazo? ¿En serio ellos en embarazo? Y no precisamente amigos y familia cristiana, ¿no? Gente que uno decía, Señor, excúseme, pero, o sea, se van sentando sobre cualquiera y ya hay un embarazo entonces. Nosotros que nos preparamos, que hemos soñado, que hemos orado, y neciamente el Señor nos comenzó, bueno, más neciamente nosotros, obviamente el Señor, nos comenzó a hacer pelar el cobre del corazón, men, y mostrar que en medio de todo esto creímos que habíamos ganado derechos delante del Señor que no tenemos. Creímos haber ganado derechos delante del Señor que evidentemente no tenemos.
fue súper oscuro porque nosotros como que bueno, pensamos el primer día, pues, gloria a Dios, el doc nos mandó unas pastas, le mandó unas pastas adicionales a Valentina, pues ya listo, no, que la pérdida del primer día, listo, nos quedamos en la casa, familia vino, no habían dolores, pero era un dolor tan intenso de parte de Val, yo le dije, no, pues ¿qué vamos a hacer acá? Vámonos para la casa, vámonos para el trabajo. En la casa todo se puso peor, yo no sé por qué, pero las finanzas se desequilibraron de una manera en la que cuando yo hice cuentas, yo porque leo 2,5 millones a la gente y no entendí por qué. O sea, nosotros no estábamos mal como para estar viendo plata prestada, se desequilibró eso, caímos los dos enfermos, o sea, todo se despelotó. No fue solo una cosa, todo se descontroló. Y no sé, ahí comenzó un tema de dolor muy interesante porque era, desde mi perspectiva como esposo, era, Señor, ¿cómo la ayudo cuando no puedo hacer nada? ¿Cómo la ayudo cuando no puedo hacer nada? Él no quiere nada, nada. ¿Cómo la ayudo? Y bueno. Sí, pues inicialmente fueron como unas dosis de misoprostol en ese fin de semana. Ese día pues que ya nos confirmaron el diagnóstico, pero pues como era particular, pues médicamente también tenía que hacer el proceso con el hospital. Y pues en el hospital, ¿cierto? No, o sea, era todo muy confuso. O sea, nosotros estábamos en un momento de oscuridad, pero también de confusión, ¿sí? Porque no entendíamos lo que estaba pasando. Entonces, en ese momento, pues a mí me entregaban las órdenes, yo no leía bien, no entendía bien lo que estaba pasando. Y a eso se le sumó que yo tuve que tomarme en el transcurso de 2 semanas, de una semana y media, 36 dosis de misoprostol. Y eso para una mujer no es normal, ¿sí? Lo normal es 12 pasas y ya pues es lo normal dentro del marco de una expulsión en el aborto. Sin embargo, siempre era como siempre que me enfrentaba a los médicos era la pregunta, ¿se está abortando voluntariamente o espontáneamente? Y yo les decía, daría mi vida para no estar en esta posición. La regañaron. Me regañaban, me decían, pues pensaban que yo estaba abortando. Entonces realmente era como un sinfín de emociones que yo decía, pero yo creo que en medio de esa situación sentir la mano del Señor consolando fue para mí, o sea, clave. O sea, para mí el día en que recibí 16 cartas de cada uno de mis estudiantes, niños de 5 años, dibujando a Dios, un arco iris y al bebé en sus manos, y ver que no, o sea, no estaban mis manos, pero sí estaban las de Dios. Y ellos, con su inocencia y con su amor, me estaban dando un abrazo que ellos no entendían, pero que realmente cada una de esas cartas, o sea, para mí fueron tesoros, porque es ver cómo el Señor usa a un niño de 5 años que no entiende todo lo que estaba viviendo yo médicamente, pero a través de ellos fue el abrazo que yo necesitaba para tomarme el resto de dosis que tenía que tomarme, porque ya mi cuerpo no aguantaba, o sea, físicamente estaba muy débil, no comía bien, porque estaba todo, ¿cierto? Estaba todo combinado y el dolor era tan fuerte, como te decía, era un parto, pero un parto prolongado, era un parto en un baño por muchas horas, esperando que algo fuera expulsado, cuando yo anhelaba tenerlo en mis brazos con vida. Y ver esas imágenes, esos dibujos de los niños diciendo, o sea, las cartas decían como está en sus manos, y ellos aprendiendo a escribir y ver cómo se dejaron usar para hacer ese instrumento del Señor para decir, está en mis manos.
sea, ese era como mi consuelo. O sea, yo me preocupaba, era, o sea, como que quería tenerlo en mis manos, ¿sí me entiendes? O sea, era ¿cómo hago? O sea, en mis manos había un vacío muy grande y el Señor se encargó de responderme a eso que yo estaba, sí, como necesitando sentir, eran las ganas de recibirlo en mis brazos. Hubo un punto en el San Juan de Dios, hermano, ya esa fue una segunda o tercera vez que fue un momento súper oscuro que fue, estábamos ahí desde las 8 de la noche, ese mismo lunes, dijimos, no, pues vamos a la casa y vamos a las 6 porque hay menos gente. Mientras hace uno fila en eso, está la niña que sí va a abortar, que esa es la ruta, y uno escuchando, no, pero es que yo no quiero esto. A Valentina la regañaron. Y yo quiero agradecerle a esa doctora, man, porque ella no sabía, pero exhortó, o sea, como si no sabía por qué, pero pues lo hizo su función. Y Valentina salió y me dijo, es que me regañaron porque es como me dijeron que si es que yo iba a ir casi que presentándome por ahí en cualquier lado, si es que no iba a ser responsable pues de mi sexualidad. Y yo le decía, amor, démosle gracias a Dios que hay doctores responsables que exhortan todavía a jóvenes y mujeres que de pronto no valoran la vida tanto. Y hubo un punto, hermano, en que yo le pregunté al Señor, bueno, ¿cuál es mi función acá como esposo? Y hubo un punto en el que, vea, hermano, yo, por gracia del Señor, yo soy un hombre entrenado en la Escritura. Hubo un punto, Juan, a las 10:30, 11 de la noche, que yo me fui a llorar al baño y le dije, Señor, ya se me acabaron los versículos. Y ya, lo que tenía de depósito se fue. Yo no sé cómo sostener a mi esposa allá acá. Y ya, se me acabaron y no me parece justo esta situación y no sé cómo salir de acá, pero yo me voy a sostener y no voy a mencionar palabra en contra del Señor. Eso era lo único que podía decir. Necedades no van a salir de mi boca, necedades no saldrán de mi boca, pero yo sí le dije al Señor, se me acabó la Biblia. Y se me acabó la Biblia, se me acabó todo posible versículo que pudiera aplicar en este momento. Y uno podría pensar, no, pues tantos versículos, no es tan simple. No es tan simple porque en el sufrimiento y el dolor, cuando usted ve la experiencia del sufrimiento y el dolor en la Escritura, usted se encuentra a Job, que dice, quédese callado y dele gracias al Señor que todo lo sostiene. Ya, o sea, cómo no solamente es usar un versículo, porque sí, es aprender que cuando Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice desde la podredumbre de una cárcel oscura y fría. Sí, no lo dice desde el punto más gozoso. Entonces, ¿cómo digo eso? Con gozo y con alegría. Y fueron momentos muy oscuros en los que nos llamaban amigos y nosotros siempre contestamos, parce. Nunca contestamos. Y a la 1 de la mañana nos recoge mi hermano. Callado. Porque al chino también se le cayeron las ilusiones. Y ver que esta caída no nos había sacudido solo a nosotros, nos sacudió a todos alrededor. A todos, porque era algo esperado, era algo anhelado, era... Hijo, pucha, esto es lo que el Señor quiere. Y todo se sacudió. Saulito y Camila también, pendientes, llamando, chino, ¿qué hacemos? Yo parce quisiera darle una respuesta, no, ni idea. Ni idea qué hacer acá. Nos fuimos para la casa y comenzaron, yo creo que el 2024 queda como un tiempo muy oscuro, para nosotros. Muy oscuro, pero donde aprendimos a ver la luz del Señor brillar en la densa oscuridad. En donde, como dice el salmista, aún si fuera a lo profundo, allí estarías tú. Y hay veces hay que descender para poder ver al Señor en lo profundo de la oscuridad. Es claro cuando usted ve la luz del día, pero no es tan claro cuando usted no puede ver nada. Entonces comenzaron días oscuros, y días oscuros, y lo voy a decir así, días donde había que planear una fiesta para los niños en el encuentro sin ganas. Si en serio vamos a planear una fiesta, ¿con qué ganas? A las 2 semanas de lo que había pasado, yo tenía que dirigir alabanza. Y yo le dije al Paz, yo no me siento en condiciones de servir. Y el Paz muy sabiamente me dijo, bueno, qué bueno que por fin se dio cuenta de que no estamos nunca en condiciones de servir, que no servimos desde el momento oportuno, sino desde el quebranto donde el Señor es suficiente. Y bueno, pasa una canción que ha sacudido mi corazón siempre, es Isaías 40,
Y listo, arrancamos el ensayo, todos, hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Nosotros no, parce, bien. El Señor nos sostiene, aquí vamos, con dolor, sin ocultar el dolor. Pero aún así, sí, esa premisa de no vamos a decir nada y palabra necia no saldrá de nuestra boca, se convirtió en un punto de quedémonos callados. Y bueno, hermano, y arranca ese domingo, y yo le decía creo que a Sebas ese día, Sebas Aguirre, parce, hoy conocí que es la verdadera oración. Ese domingo me correspondía dirigir con Isaías 40, parce. Y hay un pedazo de la canción donde dice que tu justicia me ha sostenido. Hermano, y yo arranco a cantar y a mí la voz nunca se me había quebrado así. Y se quiebra la voz, parce, y si no es porque tengo a Gloria acá a mí a este lado, que siguen con acá, que me tengo que echar para atrás. Que atraviesa la escritura y le dice uno al Señor, explíqueme yo cómo canto que su justicia me sostuvo. Explíqueme en serio y dígame cómo fue justo todo esto. Y explíqueme cómo no solo fue justo, sino que además su justicia me sostuvo, porque aquí el que aparece parándome duro soy yo. Y fue muy duro, y me bajé, y qué duro, fue muy duro cantar y dirigir esa vez. Y siempre ha sido un gozo, y recordar que la alabanza no se trata de nosotros, sino de Él, pero aún así es duro, porque la verdad tiene que... O sea, no puede ser que somos el pueblo que canta con los labios y el corazón lejos de Él. Y me bajé y Sebas me abraza y no todos sabían de la pérdida, no muchos supieron de la pérdida. Y se acerca a Sebas y me dice, hermano, qué duro. Y yo, y Sebas, no me diga eso, que grave, que eso es lo último que quiero escuchar. Uno no quiere escuchar de duros, de fortalezas, de la berraquera. No, Sebas, no, yo haría toda mi berraquera porque mi bebé estuviera vivo. Y era el paz y decirnos, el paz nunca fue, ¿cómo se dice? Como condescendiente. El paz guió nuestro dolor, y eso fue bueno. Porque fácilmente nos podemos haber quedado ahí contemplando el dolor, porque eso es algo que hace la sociedad actualmente. Contempla el dolor y lo acaricia y lo sostiene y lo abraza y por abrazarlo nunca avanzan y el dolor está diseñado para fortalecernos. Por eso la premisa de cuando está en el gimnasio es que el músculo se rompe y la fe tiene que hacer lo mismo, tiene que ser probada y rota para poder hacer algo más fuerte. Algo más fuerte. Y en medio de esos momentos el Paz nos decía, si así pillas que uno sirve, obviamente el Paz no dijo si pilla, pero el Paz no habla así. Entonces, si ve que la alabanza verdadera surge es de la ausencia del yo, de me toca cantar porque es que es del Señor, no de mí. Y fueron momentos muy oscuros, de buscar consuelo en la escritura y no encontrarlo. De buscar consuelo en la escritura de yo te cuidaré, yo te daré. No, yo a la escritura, el único texto que a mí me jalonaba el corazón era Isaías 40. Y usted lee Isaías 40, y es un despliegue del Señor así de grande diciendo, ¿quiénes son ustedes para venir a reclamarme a mí? Y se volvió para nosotros el texto ancla de esa temporada. Y pasa todo eso y el Señor es diciéndole al pueblo, les voy a mostrar quién soy y al final quienes esperen en esa imagen, esos van a renovar sus fuerzas como las águilas. Esos son los que caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Esos que aguantan en ese Dios tan grande. Y nos comenzamos a aferrar y comenzó un proceso de servicio no porque, sino a pesar de. No, un servicio a pesar de que todo lo demás se caiga. Un trabajo a pesar de que todo lo demás se caiga. Un vamos a amar a pesar de. Era susto, yo tengo la fecha todavía susto y es algo con lo que lucho. Y muchas de mis amigas embarazadas me perdonan, no es por ustedes, es por mí. A mí yo le echo al día, a mí todavía me da susto tocar el vientre de amigas, que están en embarazo y oye, qué bendición, porque me bendice, me da susto, es como si yo todavía cargara con algo de muerte encima, me da susto, me da escozor, porque yo le dije, Señor, la última vez que yo hice así se fue, me da susto eso, pero yo veo a Valen sí va y la chocholea y les pinta, y Valen vamos a hacer la estimulación temprana, y Valen va y les pinta y le todo, pero hoy en día ver que el Señor hizo eso realidad, y fue un 2024 que vino a surgir por allá a finales del 2020, a mitades del 2025, donde llega el pastor y nos dice, en medio de un entrenamiento, sí, el pastor John enseña que la generación actual requiere gente que abrace el sufrimiento y no se deje guiar por ella,
sino que confíe en el Señor en medio del sufrimiento. Así arrancó junio del año pasado. Así arrancó el entrenamiento del año pasado. Y yo, Señor, no es justo. No es justo que yo esté todo aquí sentado sirviendo y esté todo hablando de eso. No me parece justo. A mí a estas alturas debería aparecerme promesas. Promesas de, ya viene el tiempo de bienestar, ya viene el tiempo de cero calamidad, ya viene el tiempo de no, en la escritura, pues a mí el Señor no me habló de eso. Y me siento tranquilo porque en el momento en que todo esto sucedió, el Señor direccionó palabra a nosotros a decirnos, sosténganse duro porque voy a probar qué es lo que ustedes han aprendido. Y el Señor es sabio, el Señor es un Padre que disciplina y forma, que muestra, que nos hace pelar el cobre a ver de qué estamos hechos. Y comienza una ruta que viene hasta casi el 2025, a mitad, donde yo digo, vi luz. Eran días de encontrar a Valen acostada diciendo, ¿será que Dios no existe? ¿Será que no abandonó? Y yo dándole palabra, otras veces yo también en las mismas tiré en la cama, yo, pucha, ¿será que el Señor nos abandonó? Y Valen dándome fuerzas. Un tema brutal porque vimos, bueno, es mejor porque si uno de los, mejor que estén dos, porque si uno de los dos se cae, entonces el otro lo levanta. Me dice, bueno, ahí está, ahí palabra. Hubo una cosa muy impactante y fue que eso sí me pasó a mí, yo, sí, a mí el Señor, habían vidas que yo decía, esa vida de esa niña no es justa. Habían vidas que yo decía, esa vida de esa niña no es justa. Vidas que yo decía, no, Señor, eso no, ese niño no. Y esto es fuerte decirlo porque no dice, pucha, son los coordinadores del Ministerio Infantil y eso pasó por mi mente. Pasó por mi mente neciamente el pensamiento de que yo decidía que vida era justa y no. Y el Señor quitó eso. El Señor sí tuvo que haber de alguna u otra forma quitado todo para demostrar que yo pensé que tenía un derecho delante de Él. Y el ser humano, entre más entienda que no tiene derechos que pedirle ante el Señor, eh, mejor se vive y más agradecido vive uno y con más claridad de la vida vive uno. Entonces creo que sí son cosas que fueron parte de la temporada, que todavía lo son, eh, pero en lo que nos costó mucho encontrar esperanza. Es muy complejo encontrar esperanza ahí. Muy complejo encontrar esperanza ahí. Juan, mi Valen, gracias, gracias. No a ustedes. Yo no podría tampoco darme gracias a mí. No sería coherente con una historia como esta, ni con aquellos que hemos experimentado un poco la copa del sufrimiento, dar gracias por ser fuertes, porque eso no se trata de qué fuertes son. Sí, qué Juanmi, qué tenacidad de hombre, Valen, qué virtud de mujer, Juan Diego, qué testimonio tiene. O sea, si nosotros no nos detenemos a ver que detrás de un hombre roto está un Cristo abrazándolo cuando no lo estás viendo y cuando tú no te detienes a ver que te caíste y como tú dijiste ahora, y en la oscuridad de tus tinieblas resplandeció una luz que te dio esperanza. No hay palabra, no hay fuerza en el mundo que sostenga a un hombre que no sea el Evangelio. Porque cualquier solución, cualquier camino que uno tome o que hayan tomado ustedes en medio de la situación, sería lógico o aceptable frente al sufrimiento, que ya tú lo dijiste ahora, escapar. ¿Sí? Escapar. Y hay salidas muy fáciles, aparentes, frente a tanto sufrimiento que aparentemente no tiene sentido lógico en Dios, ni justo, como decía Juanmi ahora. Pero estar aquí sentados, compartiendo nuestras historias, nuestras vidas, no nos señala a nosotros. Y este proyecto no nos señala a nosotros, ni el Evangelio mismo nos señala a nosotros, sino que señala a Cristo, que tampoco era justo que Él sufriera por nuestros sufrimientos que sí eran justos. ¿Y quiénes somos nosotros? Como decía Juanmi, ¿quiénes somos nosotros para decir qué es justo y qué es injusto? Y si un consuelo hay, es en el Evangelio de las buenas noticias
que en medio de situaciones como las que ustedes vivieron, la perla del Evangelio brilla con tanta esperanza y con tanta luz para que ustedes puedan ver a Dios realmente. Juan me lo dijo, o sea, yo empecé a ver a Dios realmente, mi adoración empezó a ser real adoración y seguramente el amor empezó a ser real amor, el matrimonio un real matrimonio, la unidad una verdadera unidad en medio de la nada. El Evangelio es la única fuerza que puede sostener al hombre cuando todo lo demás falla. Y, y uno no lo planea. Yo hace poco le decía a alguien, si tú haces un vision board de tu año, tú nunca vas a poner una situación así. Ni un problemita. Ninguno. Tú vas a poner tu vida en orden, tus hijos en orden, tu economía en orden. Tú nunca vas a poner una prueba. Pero detrás de la prueba, yo puedo ver en sus vidas, como en mi vida, un Dios tan grande que se despliega en poder, en majestad, en propósitos, en gracia, para decirles, yo nunca los he dejado de amar. Nunca nos ha dejado de amar, y a nosotros tampoco. Cuanto más caes, parece que Él se cae contigo y te levanta y dice, ahora vas a poder empezar a caminar. Ven, te sostengo como sostienes a un niño cuando apenas, Benjamín apenas puede sostener la cadera, ven, te sostengo, porque ya no, tú no eres capaz solo. Y experimentas la paz, el amor, la gracia y el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es decir, tú eres justo, cantar de tu justicia, cantar de tu amor, decir, cuánto me amas, Jesús, levantar las manos y decir, aquí todos somos fuertes, llenos de tu espíritu, cuando tu espíritu y tu fe van a ponerse a prueba. Y es lo que hace la prueba. O sea, si no existieran las pruebas, no habría una forma de estimular el crecimiento espiritual. Pero nadie quiere sufrir. Y si yo lo he meditado, y si yo quiero escapar de esto, quiero escapar de conocerlo, para conocerme más a mí y estar muy bien yo, pero sin Él. Entonces, gracias al Dios de nuestra salvación, que nos ha traído hasta acá para contar historias tan llenas de esperanza, con momentos tan llenos de dolor. Y eso es lo que quiero preguntarles, ahora después de casi 2 años, ¿qué están viendo en su historia? Porque Juan me decía ahora que es justo, o sea, es justo que tú te prepares, es justo que tú desees, es justo que tú tengas la vocación y lo obtengas, es justo. O sea, ¿cómo te reconcilias tú con tu visión de justicia frente a un Dios que realmente es justo? ¿Cómo ver a Dios ahí y seguir predicando que Él sigue siendo bueno, que sus planes siguen siendo buenos, que su voluntad perfecta, buena, agradable? ¿Tú cómo predicas de eso? ¿Qué ven ustedes? Sí, pues, o sea, yo recordaba cuando te escuchaba hablar, porque muchas de las preguntas que nos estás dando ahorita eran nuestras preguntas durante la prueba y después, porque es que no solo era durante, o sea, el durante fue doloroso, pero empieza el después de, bueno, ya salió, ya médicamente estamos bien, ya me dan de alta pues en el hospital, y bueno, listo, ya pasó un mes. Y empiezan las preguntas, bueno, ¿esto por qué no es justo? Porque a mí, ¿cierto? Porque a mí, porque yo que trabajo con niños, que amo los niños, que me pasaría muchas tardes regalando mi trabajo estando con los niños solo por el gusto y el amor que siento hacia ellos. Y es entender que no se trata de mi historia ni de mi justicia, porque en nuestros ojos
tendríamos una forma de ver la justicia, ¿cierto? Pero frente a lo que realmente Dios llama justo, nosotros no tenemos, o sea, de hecho yo creo que nuestra capacidad es tan limitada para poder entenderlo, ¿cierto? Porque para nosotros es difícil entender es que Él es el Dios de la vida y Él decide a quién darle vida, y en nuestra humanidad entender Él realmente está en sus brazos. O sea, yo descanso en que nuestro bebé está en los brazos del Señor. Y yo veo eso y estoy tranquila y en paz porque Él es justo y su justicia es soberana. Y si Él es soberano y Él está por encima de ese dolor que yo tuve, porque pues no era solo ese dolor físico, sino que eran varios duelos al mismo tiempo. Era el duelo del primer bebé, era el duelo de la primera, el primer bebé, el primer nieto para mis suegros, el primer nieto para mis papás, era el duelo de pues el tema médico, ¿cierto? La malformación, como así que yo no tengo mi útero bien, como es que nos damos cuenta justo en este momento. Es el duelo de no entender, ¿cierto? El por qué eso. Pero por encima de todas esas cosas que yo te acabo de decir, de esos duelos que uno podría como victimizarse, ¿cierto? Y meterse más hacia abajo, bueno, no, que pesar de mí, yo que tanto quiero a los niños, yo que no se trata de mi gusto, de mi amor o de lo que yo quiero o anhelo. Es literalmente abandonarse en los brazos de Dios y decir, tú eres soberano. Eres soberano por encima de todo. O sea, de todo. Y todo no es un poquito o lo que yo quiera entregarle, es todo. Él es soberano por encima de mi malformación. Él es soberano por encima del dolor de nuestros primeros, de nuestro primer bebé. Él es soberano por encima de nuestra relación como pareja, porque estaba el reto también de cómo nos manteníamos unidos, los dos viviendo un duelo, ¿cierto? Porque el duelo de él no era el mismo mío. Y cómo estábamos viviendo juntos esa lucha. Y entender esa justicia. Nuestro Dios es justo porque nos sostiene, nos provee, fue bueno en este tiempo. Hubo un ramo que a mí me llegó en medio de esa época que decía, esto viene de parte de Dios para recordarte que Él te ama y está contigo en este tiempo. Y recuerdo, o sea, tengo como esa imagen de esas flores resplandecientes, blancas. Y yo decía, ¿cómo puede resplandecer estas flores en este momento donde en mi cuerpo, podríamos decirlo de una forma un poco fuerte, había una tumba? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que esta tumba sea un jardín más adelante? Y entender que el que decidió dar vida en ese momento fue Él, y que decidirá darla en el momento en que lo quiera, o si no lo hace aún, sigue siendo soberano y sigue siendo nuestro Dios justo. Vale, hay algo que yo leí hace poco y es, si tu fe depende de que Dios sea bueno contigo, tú no tienes fe, tú tienes un acuerdo con Dios. Yo creo que yo tuve dos puntos, digamos, internos de pensamiento que me llevaron inclusive a alejarme del dolor de Valentina, porque yo le decía, si usted se abre, yo me abro, y mis preguntas no son sus preguntas. Mis preguntas son duras, malucas y feas. Y algo que expuso, y le agradezco al Señor por lo que sucedió, es porque el dolor expone la podredumbre del corazón. Por más sano que tú parezcas estar. Y dice, Señor, ¿yo cuándo, por Dios bendito, iba a salir de esto? Esos acuerdos salieron a la luz. Pero son acuerdos que son un mal viaje de uno. Uno nunca acordó eso con el Señor como que yo cuando firmé eso, ¿cierto? Son mal viajes de uno. Y todos los acuerdos salieron a la luz. O sea, que poco de papeles que yo tenía delante del Señor, decirles que
es que yo a usted le sirvo desde niño, es que yo fui misionero, es que yo he servido acá, pues es que yo me he quedado hasta tarde en el encuentro, es que yo mire que tal, es que a mí mire tal cosa que yo sufrí y mire que yo me aguanté y no dije nada. Todas esas cosas salieron. El Señor dijo, si pilla todo esto no es nada, men. O sea, usted tiene que aprender a arrojarse que la salvación es suficiente. Y si la salvación no es suficiente, entonces no hemos entendido el evangelio, men. No hemos entendido el evangelio. Ahí está el chicharrón. O el evangelio es suficiente y lo es todo, o no lo es. Y una de las canciones que ahorita estaba de hecho buscando el nombre del autor, una de las canciones que ahí más me sostuvo fue Alcancé salvación. Yo decía, si tiene que haber alguien que haya sufrido más que yo, pues a la madre. Y el autor de esa canción yo diría que sufrió más que todos los que estamos acá en esta sala. Ese hombre, un hombre que le servía al Señor, un hombre juicioso en sus negocios, con su familia, y de un momento a otro pierde a sus hijas en un naufragio y lo primero que hace es sacar una canción de decir, pase lo que pase, Cristo es suficiente. Entonces ya deja de ser palabrería para convertirse en algo que nosotros hemos determinado como de creencia convicción. Sí, todas las creencias son teóricas hasta que son puestas a prueba. Ahora yo ya no soy capaz yo sé que algo se convirtió en convicción cuando ni yo mismo soy capaz de moverlo en mi vida. Yo no me voy del lado del Señor no porque yo no quiera irme, amén. Yo creo que nosotros no nos vamos delante de la presencia del Señor porque el Señor nos ha sostenido hasta acá y yo no puedo tapar el sol con un dedo. El Señor es real. A mí díganme que el Señor no nos sostuvo en medio de la prueba. A mí díganme que el Señor no es suficiente. Ahora, tenemos una fe que se ha convertido en una fe inamovible, más compleja de tumbar, ¿cierto? Y creo que así lo vemos hoy en día. O es la salvación el todo o no lo es. Sí, y para mí yo digo, Señor, esto es suficiente, esto que vivimos, como vos decías ahora, no es que lo merezcamos porque lo buscamos, pero es respuesta a un mundo caído. Cristo no tuvo por qué haber sufrido de ninguna forma, y no solamente los 3 años de su ministerio, sino en su obediencia toda su vida. Uno no considera, no nos lo muestra la escritura, pero el niño Jesús que a lo mejor un niño algún día le pegó un calvazo, simple, y le dolió. Cristo no tenía por qué sufrir eso, men. Cristo no tenía por qué sufrir una zancadilla, Cristo no tenía por qué caerse, Cristo no tenía por qué pegarse en su casa con su papá carpintero en el dedo pequeño del pie con la mesa a las 12 de la noche porque no había luz. Él no tenía por qué haber sufrido ni el más pequeño ni la cruz, en su obediencia pasiva o en su obediencia activa en la cruz. Nosotros tal vez sí lo merecemos a causa del pecado y lo que nosotros hemos generado. Por eso, repito, o la salvación lo es todo o la salvación no es nada. Y la salvación entonces para nosotros se ha vuelto en el tesoro más grande. Esto nos lleva a entender que lo más preciado que tenemos nosotros es nuestra salvación, men. Cristo es el tesoro más preciado. Es el tesoro más preciado que tenemos. Esa es la única forma en la que yo puedo decir, salí de ahí. Y hijo de Alexis y Claudia y que sirve al Señor desde los 12 y lo que sea, lo que usted le quiera poner de título y label a Juan Miguel encima, el sticker que usted le quiera poner encima, eso es basura, men. Eso es basura si no nos encontramos. Cualquier sticker que usted se quiera poner, que se quiera poner Valentina, el berraco, el líder, lo que usted quiera ponerse hoy en día aún dentro del mismo mundo cristiano, es basura. Si usted no se ha comparado con la cruz de Cristo y se ha arrojado, como dice Spurgeon, desnudo a decirle, Señor, sálveme, por favor, sálveme. Y para mí ese era un grito que nunca, Juan, de a lo mejor había tenido que pegar en mi vida. A lo mejor en mi vida nunca había tenido que decir, Señor, sáqueme de este roto. Nunca. Y habíamos pasado momentos complejos y difíciles, pero nunca haber contemplado la oscuridad de mi corazón. Man. Es que el corazón de uno es oscuro. Y aún yo le he dicho, Señor, guárdame lo que no veo. Porque es que el corazón de nosotros siempre clama una justicia errada. Y esa fue la caída en Génesis 3. Repito, ¿es la salvación en todo o no lo es? Ese es el problema de Génesis 3. Es el problema de Adán y Eva. Yo sé más que Dios. Yo sé, Señor, esto no es lo que tú dices, no es justo. Yo sé más. Y ese es el problema del ser humano. Y si no comprendemos eso, entonces no entendemos el valor de Cristo. Y estos momentos nos llevan a no solamente a ver lo dañado que estamos, lo necesitados de Cristo que estamos, sino a contemplar la salvación como lo más bello y lo único que nos puede sacar de ahí.
que necesitamos un Salvador. Hace poco, Juan y yo leía que la verdadera fe es querer a Dios y no querer nada más. Querer a Dios y no querer nada más. Nada más ni siquiera de nosotros, ni de nuestro mundo, ni del supuesto bienestar que encontramos acá, ni de la supuesta vida súper agradable que podríamos llegar a construir. Es anhelarlo a Él y solamente a Él. Y rendirnos delante de Él cuando todo va bien, cuando todo va mal. Yo encuentro consuelo en que nosotros no tenemos los porqués. Quizás nunca se respondan el porqué, pero hay consuelo en el para qué experimentamos dolores y sufrimientos. Y es para que cada día podamos crecer a la imagen de Cristo y que su imagen se forme en nuestro corazón y crecer cada día representando mejor a Cristo, ¿sí? Varón experimentado en dolores y en quebrantos, no varón experimentado en bienestar y gozo, en gozos, sino en quebrantos. Y si sufrimos, con Él sufrimos, porque Él fue nuestro mayor ejemplo de sufrimiento. Y sabemos que nuestros sufrimientos son breves en comparación con toda una eternidad de gozo a su lado y al lado de quienes nosotros amamos. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en este episodio. Muchas gracias por la sinceridad de sus corazones. Que Dios bendiga lo que hacen a favor de nuestros niños, de nuestras generaciones. Gracias por amar tanto a Benjamín y por la sinceridad con que los miran. Y gracias porque esa vocación no se convirtió en un recuerdo, sino que se fortaleció conforme al sufrimiento que han tenido. Que Dios les bendiga sus ministerios, su matrimonio, sus vidas, y que podamos ver en nuestra oración y que sea la oración de todas las personas que ven este podcast, que podamos ver luego cómo Dios puede hacer grandes obras cuando estamos en medio de la nada, ¿sí? Cuando en medio de la nada y contra todo pronóstico Jesús multiplica, Jesús trae provisión y Jesús trae vida donde no hay vida. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Ahora Veo Podcast.